Hoy día, por ser 15 de agosto, el día de la Asunción de la Santísima Virgen, vamos a dar lectura a un fragmento de la obra de María Valtorta, en la parte donde se narra el tránsito bienaventurado de María. 21 de noviembre de 1951. El tránsito bienaventurado de María. María está en su habitación que se encuentra sobre la terraza. Su vestido de lino blanco, como lo es el manto que le pende del cuello, le cae por la espalda y el velo delgadísimo que le cubre la cabeza. Está arreglando sus vestidos y los de Jesús, que siempre ha conservado. Elige los mejores, que son pocos. De entre sus vestidos, toma los que tenía en el Calvario. De los de Jesús, uno de lino que usaba en los días de verano y el manto que fue encontrado en el Getsemaní, en que se ven todavía manchas de sangre. Después de haberlos doblado y besado el manto de Jesús, va al cofre donde desde hace tiempo están las reliquias de la última cena y de la pasión. Pone estas en la parte superior del cofre y los vestidos en el inferior. Está cerrando el cofre cuando Juan, que había subido sin hacer ruido a la terraza, y que se ha asomado a ver lo que estaba haciendo, tal vez preocupado porque por largo tiempo no estaba en la cocina, a donde debía haber subido a pasar las primeras horas de la mañana, la hace volver en sí cuando le pregunta, ¿qué estás haciendo, madre? He puesto todo lo que hay que conservar, le dice, todos los recuerdos, todo cuanto es testimonio de su amor y dolor infinitos. ¿Por qué, madre, quisiste volver a abrir las heridas de tu corazón al ver estas cosas tristes? Estás pálida y tus manos tiemblan. Sufres al verlas, le dice Juan, que se ha acercado, como si temiese que fuese a caer por tierra por lo pálida que está. Oh, no estoy pálida, ni tiemblo por esto. Por esto no se me vuelven a abrir las heridas. Jamás se han cerrado del todo. Pero también la paz y el gozo están en mí, y nunca como ahora han sido tan completos. ¿Nunca como ahora? No comprendo. Para mí estos objetos me recuerdan la angustia de aquellas horas, y no soy más que un discípulo. Tú eres su madre, y por esto debería yo sufrir más, quieres decir. Y humanamente tienes razón, pero no es así. Estoy acostumbrada a sufrir sus separaciones, siempre dolorosas porque su presencia y cercanía era mi paraíso en la tierra. Separaciones que sufrí voluntariamente con toda calma, porque todas sus acciones las ordenaba el Padre. Eran respuesta a su voluntad, y por lo tanto las aceptaba también yo, que me he sujetado al querer y designios de Dios. Sufría yo cuando Jesús partía, me sentía sola. Mi dolor cuando de pequeño me dejó ocultamente para su disputa con los doctores del templo. Solo Dios sabe cuán intenso fue. Fuera de la pregunta que como madre tuve que hacerle, no le dije otra cosa. De igual modo no le detuve cuando me dejó para convertirse en el maestro. Y yo era viuda. Me encontraba sola en un lugar que, fuera de algunas personas, no me amaban. Nada me sorprendió su respuesta que me dio en las bodas de Caná. Cumplía con la voluntad de su padre. Yo no me oponía a que la hiciera. Podía elevar una súplica, dar un consejo, consejo a sus discípulos, súplica por alguna persona infeliz, pero más de eso, no. Sufría cuando me dejaba para ir al mundo, enemigo suyo.
pecador hasta el punto de vivir en medio de él, era sufrimiento. Pero cuánta alegría cuando regresaba. Era tan inmensa que me recompensaba 70 veces 7 del dolor de haberme visto separada de él. Angustiosa fue la separación cuando murió, pero ¿con qué palabras podría decirte el gozo que experimenté cuando se me apareció resucitado? Inmensa fue la pena de la separación cuando fue al Padre, separación que no tendrá fin hasta cuando mi vida terrenal termine. Ahora soy feliz, como en otro tiempo padecí, porque presiento que mi vida ha terminado. He hecho cuanto tuve que hacer. He terminado mi misión terrena. La otra, la celestial, no tendrá fin. Dios me ha dejado en la tierra hasta que, como mi Jesús, haya cumplido lo que tenía que realizar. Tengo dentro de mí esta alegría secreta, la única gota de bálsamo que Jesús tuvo en sus amarguísimos y últimos padecimientos, de modo que dijo, todo está terminado. ¿Alegría de Jesús? ¿En aquella hora? Sí, Juan, una alegría que los hombres no pueden entender, pero sí los espíritus que viven a la luz de Dios y que ven las cosas profundas, ocultas bajo los velos que el Eterno extiende sobre sus secretos. Yo, que me vi tan angustiada, arrollada por lo que sucedía, unida a mi hijo en la entrega al Padre, no comprendí entonces. La luz se había apagado para el mundo en aquella hora, para el mundo que no había querido aceptarla, y también se apagó para mí, no por castigo, sino porque siendo corredentora, debía también padecer la angustia del abandono de las consolaciones divinas, las tinieblas, la desolación, las tentaciones de Satanás que me gritaban que no era posible creer en lo que él me había dicho, en todo lo que había padecido en el espíritu desde el jueves al viernes. Pero después comprendí. Cuando la luz, resucitada para siempre, se me apareció, comprendí, comprendí todo, aún la secreta alegría de Jesús, cuando pudo decir, todo lo que el Padre me ordenó que cumpliera, lo he cumplido. He llenado la medida de la caridad divina, amando al Padre hasta mi sacrificio, amando a los hombres hasta morir por ellos. He cumplido todo lo que debía. Muero contento en el corazón, aunque despedazado en mi cuerpo inocente. También yo he cumplido con todo lo que ab eterno me estaba prescrito, desde la concepción del Redentor hasta la ayuda que os dio a vosotros sus sacerdotes, para que os formaseis perfectamente. La Iglesia está ya formada y fuerte. El Espíritu Santo la ilumina. La sangre de los primeros mártires la cimenta y multiplica. Mi ayuda ha hecho que sea un organismo santo, que la caridad para con Dios y los hermanos alimenta, cada vez más fortifica, y donde los odios, rencores, envidias, mala voluntad, semilla de Satanás, no existen. Dios está contento de ello. Quiere que lo sepáis de mis mismos labios. ¿Cómo quiere que os diga que continuéis creciendo en la caridad para que crezcáis en la perfección? Y así en número de fieles y en doctrina poderosa. Porque la doctrina de Jesús es una doctrina de amor, porque su vida es también la mía. Vidas ambas que guió y movió el amor. A nadie rechazamos, perdonamos a todos. A solo uno no pudimos dar el perdón porque él, esclavo del odio, no lo quiso. Jesús, antes de ir a la muerte, os ordenó que os amarais mutuamente,
Él mismo os dio la medida con que debéis amaros, cuando os dijo, amaos los unos a los otros como os he amado. Por esto se conocerá que sois mis discípulos. La iglesia, para vivir y creer, tiene necesidad de la caridad. Caridad sobre todo en sus ministros. Si no os amáis mutuamente con todas vuestras fuerzas, si no amáis a vuestros hermanos en el Señor, la iglesia será estéril. Poco, nada sería el haber sido creados, de modo que sois hijos del Altísimo y coherederos del reino de los cielos, porque Dios no os ayudaría en vuestra misión. Dios es amor. Cada acto suyo se mueve por el amor, desde la creación hasta la encarnación, de esta a la redención, de la redención a la fundación de la iglesia, y finalmente de esta a la Jerusalén celestial, que recogerá a todos los justos para que se alegren en el Señor. Te digo estas cosas porque eres el apóstol del amor y puedes comprenderlas mejor que otros. Juan la interrumpe diciendo, también otros aman y se aman. Es verdad, pero tú eres el que ama por excelencia. Cada uno de vosotros tuvo una característica, como cualquier ser humano la tiene. Entre los 12, tú fuiste siempre el amor, el puro y sobrenatural. Puede ser porque eres puro. Pedro, por su parte, fue siempre el hombre franco e impetuoso. Su hermano Andrés, en cambio, fue tímido y callado. Santiago, tu hermano, fue tan impulsivo que Jesús lo llamó hijo del trueno. El otro Santiago, hermano de Jesús, fue justo y héroe. Judas de Alfeo, su hermano, noble y leal en todas las circunstancias. Se veía claramente que descendía de David. Felipe y Bartolomé eran tradicionalistas. Simón Celote, el hombre prudente. Tomás, el pacífico. Mateo, el humilde. Recordando su pasado, buscaba pasar inadvertido. Judas de Queriot, la oveja negra del rebaño de Jesús. La sierpe que calentó con su amor fue el mentiroso satánico. Pero tú, que amas con todo tu corazón, puedes comprender mejor y hacerte pregonero para todos los demás, para que les digas que este es mi postrer consejo. Les dirás que se amen y que amen a todos, aún a sus perseguidores, para que sean uno solo con Dios, como lo fui, hasta el punto de haber merecido que se me eligiese para ser madre del Verbo, esposa del amor eterno. Me he entregado a Dios sin medida alguna, aun cuando comprendí cuánto dolor me vendría de ello. Los profetas estaban ante mis ojos. La luz divina me hacía muy claras sus palabras. Desde mi primera aceptación, cuando el ángel me habló, supe consagrarme al dolor más grande que mujer alguna puede padecer. Ningún límite puse a mi amor porque sé que es, para quien lo usa, fuerza, luz, imán que arrastra hacia lo alto, fuego que purifica y hace bello cuanto incendia, transformando y convirtiendo en sí cuanto abraza. Sí, el amor es realmente llama. La llama que aunque destruye lo más despreciable, lo convierte en un espíritu purificado y digno del cielo. ¿Cuántos hombres deshechos, sucios, asquerosos encontraréis en vuestro sendero de evangelizadores? No despreciéis a ninguno.
Amadlos para que lleguen al amor y se salven. Infundir en ellos la caridad. Muchas veces el hombre se hace malo porque nadie lo ha amado o lo han amado mal. Amadlos vosotros para que el Espíritu Santo vuelva a habitar después de la purificación esos templos que muchas cosas hicieron vacíos y sucios. Dios, para crear al hombre, no tomó un ángel ni algo secreto, tomó lodo, lo más vil. Después, infundiendo en él su aliento, esto es, su amor, elevó la materia vil al grado excelso de hijo adoptivo suyo. Mi hijo en su camino encontró tantos caídos, los cambió en elegidos del cielo. Recordadlo siempre, haced como él hizo. No olvidéis nada de los hechos y palabras suyas. Acordaos de las hermosas parábolas, vividlas, ponedlas en práctica, escribidlas para que los que vendrán las lean y sean siempre guías de los hombres de buena voluntad, a fin que alcancen la vida y la gloria eternas. No podéis repetir todas las palabras luminosas de la eterna palabra de vida y verdad, pero escribid de ella lo que más podáis. El Espíritu de Dios que bajó sobre mí para que diese al mundo al Salvador, que ha bajado también sobre vosotros una y otra vez, os ayudará a recordar, a hablar a las multitudes de modo que las convirtáis al Dios verdadero. De este modo continuaréis esa maternidad espiritual que empecé en el Calvario, para dar muchos hijos al Señor. Y el mismo Espíritu, hablando en los hijos que han vuelto al Señor, los fortificará de modo que para ellos será dulce el morir entre tormentos, padecer el desierto, la persecución, confesando su amor por Cristo, y así unirse a Él en el cielo como lo hicieron Esteban, Santiago, mi Santiago, y otros más. Cuando te hayas quedado solo, pon en buen lugar este cofre. Miren, hasta aquí en esta parte, María le está profetizando lo que va a pasar. Aquí le está diciendo que todos los demás compañeros apóstoles de Juan van a morir mártires y que Juan se va a quedar solo hasta el final. Juan fue el último que murió de todos los 12. Y esto de aquí está ocurriendo una vez que ya Esteban, Esteban murió eh, al poco tiempo después de que Jesús fue crucificado. Fue el primer mártir. Y ya Santiago también ya había muerto, Santiago el mayor, Santiago de Zebedeo. Él eh, ya había muerto en España. Según veo aquí, Isabelita, todavía Pedro y los demás todavía no han muerto, ¿no? No, todavía no. Ellos todavía no Ya. habían muerto. Solamente Santiago, que fue el primero. De los 12, el primer mártir fue Santiago, de los 12 Ahí siguen en apóstoles. San Esteban, ¿no? No, ¿Ah? San Esteban. San Esteban fue el segundo. Oh, No, Esteban fue el primer mártir. El primer mártir de la iglesia fue Esteban. fíjate que yo siempre lo tenía eso, que San Esteban había sido el primer mártir. Y el otro día que te conté a la persona que topé en la reunión de la escuela, me dijo que Santiago había sido el primer mártir. Pero no quise entrar en discusión y me quedé con esa duda, pero yo le dije a mí, si siempre he sabido que es Esteban, que fue el primer mártir apedreado, ¿sí, no? Ujú. Sí, apedreado. O sea, Santiago fue el primero, pero de los apóstoles. Ya, San Esteban no era un apóstol. No, Ya, ya, San ahí E- sí, ya. Ahora sí, me Esteban, sacaste la Esteban, duda. Esteban era un discípulo de Jesús. No es lo mismo discípulo que apóstol. Sí, wow, gracias Entonces, por aclararme esto, porque no tenía esa duda.
Sí. Aquí ya veo que ya había ocurrido lo de la Virgen del Pilar. Claro, pues eso fue ya mientras ella estuvo en vida, pues no. Ya aquí ella ya presiente que se va para el cielo. Voy a leer hasta un poquito más adelante y luego me voy a saltar a la Asunción. En esta parte, cuando María le dice que cuando él se quede solo, que ponga en buen lugar ese cofre, aquí continúa la lectura. Dice, Juan palidece. Juan palidece más de lo que ya estaba desde que María le ha dicho que ha terminado su misión. La interrumpe. Madre, ¿por qué hablas así? ¿Te sientes mal? No. ¿Quieres entonces dejarme? No. Estaré contigo mientras vivas sobre la tierra, pero prepárate, Juan mío, para estar solo. Entonces te sientes mal y me lo ocultas, dice Juan. María le dice, no, créemelo. Nunca me había sentido tan fuerte, tan serena, tan alegre como ahora, pero tengo dentro de mí un tal gozo, una plenitud de vida sobrenatural que, sí, pienso que no puedo soportarla viviendo. Por otra parte, no soy eterna, debes entenderlo. Mi alma es eterna, mi cuerpo no, está sujeto como cualquier otro a la muerte. No, 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 no lo digas. No puedes, no debes morir. Tu cuerpo inmaculado no puede morir como el de los pecadores. María le dice, estás equivocado, Juan. Mi hijo murió, también yo moriré. No probaré la enfermedad, la agonía, el ansia de la muerte, pero moriré. Por lo demás, ten en cuenta, hijo mío, que desde que él me dejó, he tenido solo este único y profundo deseo. Cualquier cosa de mi vida no fue sino un consentimiento de mi voluntad al querer divino, querer de Dios, que puso en mi corazón de niña el querer ser virgen. Él quiso que me casara con José, quiso que fuera yo madre y virgen. Todo en mi vida ha sido un querer de Dios, una obediencia a su voluntad, pero querer reunirme con Jesús es solo mío, dejar la tierra por el cielo para estar con Él por toda la eternidad, para siempre mi deseo de tantos años. Ahora siento que este deseo está próximo a convertirse en realidad. No te asustes, Juan. Escucha más bien mis postreros deseos. Cuando mi cuerpo, privado ya del espíritu vital, esté en paz, no lo embalsames, como suele hacerse entre los hebreos. No soy ya una hebrea, sino una cristiana, la primera cristiana, porque de mí el Mesías tuvo carne y sangre, porque fui su primera discípula, la corredentora y continuadora entre vosotros sus siervos. Ningún ser humano, a excepción de mi padre y madre, y de cuantos asistieron a mi nacimiento, vieron mi cuerpo. Frecuentemente me llamas el arca verdadera que guarda en sí la palabra divina. Bien sabes que sólo el sumo sacerdote puede ver el arca. Tú eres sacerdote, más puro y santo que el pontífice del templo, pero yo quiero que solo el eterno pontífice pueda ver, cuando sea necesario, mi cuerpo. Por eso, no me toques. Por lo demás, ¿lo ves? Me he purificado ya y me he puesto la vestidura pura, aquella de las bodas eternas. ¿Por qué lloras, Juan? Porque una avalancha de dolor me oprime, dice. Comprendo que voy a perderte. ¿Cómo podré vivir sin ti? Siento que se me desgarra el corazón al pensarlo. No podré resistir este dolor. Lo podrás. Dios te ayudará para que vivas, y por mucho tiempo, como me ayudó a mí. Si Él no me hubiera ayudado en el Gólgota, en el Monte de los Olivos, hubiera muerto como murió Isaac. Te ayudará a vivir
y a recordar lo que antes te dije para el bien de todos. Bien, hasta aquí me detengo por esta partecita que a mí me llamó mucho la atención cuando la leí. Esta parte en donde María dice que todo ha sido siempre un querer de Dios y todo lo que ella ha hecho es cumplir la voluntad de Dios de la misma forma en como la hizo su hijo. La voluntad de Dios era la voluntad de ella, siempre fue así, toda su vida. Pero aquí ella está hablando de un deseo que no venía del Padre, sino que era propio de ella. Esto era un querer de ella, un deseo que María dice que era, dice, solo mío, el hecho de querer reunirse con Jesús, ¿sí? Aquí dice, mi deseo de tantos años. Entonces, cuando se hablaba el otro día acerca de que María extrañaba a Jesús, eh, pues aquí está la respuesta. No se puede decir que Jesús subió y ella pues estaba bien conforme aquí en la tierra con la ausencia de Jesús. Por supuesto que su hijo siempre estaba con ella, ¿no? Pero el querer divino es el que ha estado con María siempre. Pero el hecho de que no esté él físicamente, sí es algo que le hizo falta a María. Y eso fue algo que ella deseó siempre, siempre. Aquí ella lo está diciendo. Una pregunta, pero su espíritu de María no subía continuamente al trono del cielo. Claro, todo el tiempo. Ujú. Ella vivía, digamos, como nosotros decimos ahora, ella vivía girando. Ya, pero en ese modo, vamos a decir, ella no extrañaba a su hijo porque lo veía, ¿no? En ese sentido. O ¿Cómo en ese sentido? ¿En qué sea, sentido? porque iba y venía del cielo su alma, o sea, lo veía su hijo. Claro, ella iba y hasta donde tengo entendido yo, ella iba a las rodillas del Padre Celestial. Ella iba y estaba en la misma Trinidad. Claro, por eso es que pienso que no lo extrañaba a su hijo, porque ella constantemente lo podía ver. Bueno, no es que lo podía ver, bueno, no sé, yo no diría eso, porque esa fue algo que ella experimentó desde siempre, desde que era pequeña. Ella Ujú, iba al cielo y venía, iba y venía. La patria celestial no era extraña para ella. Eso es lo que ella dice en el libro de la Reina del Cielo, ¿no? ujú. Eso fue desde que era Sí, chiquita, o sea, toda su sí, vida. por eso pienso que en ese sentido ella podía ver a su hijo, tenía la opción de verlo a su hijo en ese sentido, en el cielo. Pero si ella lo hacía desde pequeña, todavía no había nacido Jesús. Ella no sabía cómo era. Ella no podía verlo. No, pero cuando murió su hijo, ella tenía esa potestad de ir y subir al cielo. Y, o sea, ella después, ya que Jesús ascendió a los cielos. Estoy hablando de en ese tiempo. Ah, O cuando ya sea, resucitó después. ujú, ajá, estoy hablando de ese momento. Mm, Y otro es, yo no he leído eso en ninguna parte. ya porque yo pienso que no fue tanto, o sea, la parte física, ¿no? Le extrañaba, pero pienso que en la parte espiritual ella constantemente lo veía. O sea, yo lo que pienso es que ella seguía haciendo sus acostumbradas visitas al cielo en la Ujú, Trinidad ujú. y, y- pero no es que ella veía a Jesús en el cielo. O sea, eso no lo dice en ninguna parte. No, No, o yo sea, yo al lo, menos yo lo no he leído. pienso, ¿no? Yo lo medito así. Yo lo que tengo entendido es que ella hacía sus visitas al cielo, ella vivía prácticamente en el cielo.
¿no? Ujú, Ella claro. vivía en el cielo y ella era poseedora de del querer divino. Ella vivía en Ujú, la divina voluntad, hacía vida desde siempre en la divina voluntad y ese gozo que siente el alma cuando vive en la divina voluntad es algo que ella nunca dejó de sentir, ni siquiera en el momento de la cruz. Eso es lo que ella sí, dice acá. sí, Entonces, pero por hasta eso ahí es que yo pienso que aquí cuando no estuvo su hijo esos 20 años, creo que María Santísima vivió hasta los 70 años, ¿no? Fue una etapa de 20 años que se quedó por ahí, ¿no? Alrededor de 20 años más. no sé, porque hay gente que dice que fueron 12 años, otros dicen que fueron 15, otros dicen que fueron Mm, 20. Mm, no he visto que haya algo que se pongan de acuerdo, ¿no? Hay Sí, le bueno, muchas voy a preguntar al versiones. doctor sobre en el libro que yo leí, sí, ahí está este que vivió hasta los 70 y pero yo pienso, no sé, que como ella tenía esa potestad de ir y venir esos 20 años, también ella lo pudo ver su alma, ¿no? Su alma pudo subir y verlo a su hijo, ¿no? En ese sentido, porque nunca se separaban ellos, nunca se separaban. alguien se salió, no me digas que fuiste a ver. Habría que preguntarle al doctor. Yo la verdad es que por lo poco que veo, yo diría que espiritualmente, o sea, ella siempre, después que murió Jesús y todo, como sabemos, es como Luisa con los giros. Luisa Claro, lo veía en los giros. Y más o ujú. menos me imagino que hacía de ser como Mamá María. Eso yo Y también ya pienso, pues, eso pienso, eso, que con siempre Luisa ella el Señor estaba, si Luisa no lo va mostrando, yo creo, tampoco voy a poner mi pensamiento humano, eh, pero bueno, ya algún día nos lo revelará y o preguntémosle al doctor que de pronto él tenga más conocimiento. más conocimiento. Eh, Me voy a saltar un poquito de lo que leí antes, ¿no? Porque si no, no vamos a terminar. Esta parte en donde donde habla María. María dice, es que después no se entiende. Ah, creo que sí alcanzamos. Juan dice, de todos modos te perderé, aun cuando tu cuerpo no se corrompa. Lo presiento. Me parece encontrarme en un torbellino de dolor, un torbellino que me despedaza, que me abate. Todo eres para mí, sobre todo desde que murieron mis padres, y he estado lejos de mis hermanos de sangre o de misión, aun del querido Marguisián que Pedro lleva consigo. Ahora me quedo solo, en medio de la más cruel tempestad. Juan cae a los pies de la Virgen llorando con todas sus fuerzas. María se inclina, le pone una mano sobre la cabeza que los sollozos sacuden. No, así no. ¿Por qué quieres que sufra yo? A los pies de la cruz te mostraste varonil y la escena era tan horrible sin igual para el mártir que en ella moría y por el odio del pueblo. Te mostraste fuerte, tanto que me consolaste. Y ahora, en este atardecer de un sábado tan sereno, tan tranquilo en el que me alegro sumamente, ¿te turbas así? Cálmate, imita más bien, únete a todo lo que nos rodea, todo es paz. También tú tenla. Tan solo los olivos con su movimiento turba la tranquilidad. Es tan dulce el rumor que parece como si ángeles volaran por la casa, y tal vez lo hagan, porque siempre han estado cerca de mí, en los diversos momentos de mi vida. En Nazaret, cuando el Espíritu de Dios hizo fecundo mi seno, con José, cuando estaba intranquilo por mi estado y porque no sabía cómo comportarse conmigo. En Belén, una y otra vez cuando nació Jesús, cuando tuvimos que huir a Egipto, cuando allí nos dieron la orden de regresar a Palestina. Y si no vinieron a mí, porque el rey de ellos había venido donde estaba yo, no apenas resucitado,
Se aparecieron a las piadosas mujeres del primer día después del sábado y les ordenaron que te dijeran a ti y a Pedro lo que teníais que hacer. Ángeles y luz siempre en los momentos decisivos de mi vida y de la de Jesús. Luz y fuerza de amor que unían, al bajar del trono de Dios a mí, su esclava, y subiendo de mi corazón a Él, a mi Rey y Señor con Él, para que se cumpliese cuanto estaba escrito que debía cumplirse, y también para crear un velo de luz sobre los secretos de Dios, para que Satanás y sus siervos no pudieran conocer antes de tiempo el misterio sublime de la encarnación que se estaba realizando. También esta tarde siento a los ángeles, aunque no los veo, y siento que aumenta dentro de mí la luz, una luz fortísima, como la que me envolvió cuando di a luz a mi hijo. Luz que viene de un ímpetu de amor más poderoso que lo acostumbrado, por una fuerza semejante de amor. Arranqué del cielo antes de tiempo al Verbo, para que se hiciese hombre y redentor. Por una semejante fuerza de amor, como es la que experimento esta tarde, espero que el cielo me arrebate y me transporte a donde anhelo ir con mi alma para cantar para siempre con el pueblo de los santos y el coro de los ángeles, mi Magnificat, inmortal a Dios, por las grandes cosas que me ha hecho a mí, su sierva. No solo con el alma, dice ella, no solo con el alma, probablemente la tierra te hará coro. Ah, no, esto dice Juan. No solo con el alma, probablemente, la tierra te hará coro. Con sus pueblos y naciones te glorificará, honrará y amará mientras exista, como predijo bien, aunque de manera velada, de ti, Tobías, porque quien verdaderamente llevó en sí al Señor eres tú, y no el Santo de los Santos. Tú sola amaste a Dios con tanto amor cuanto todos los sumos sacerdotes, los del templo, no lo hicieron jamás. Amor ardiente y purísimo. Por eso Dios te hará dichosísima. Y luego la Virgen dice, y cumplirá mi único deseo, mi única voluntad, porque el amor cuando es casi total, que llega a ser casi perfecto como el de mi Hijo y Dios, todo lo alcanza. Aún lo que parecería a los ojos humanos imposible de obtenerse. Recuérdalo, Juan. Dilo también a mis hermanos. Seréis muy combatidos. Obstáculos de toda clase os harán temer una derrota. Luchas de perseguidores, defección de fieles, una moral iscariótica deprimirán vuestro espíritu. No temáis, no temáis. En la proporción en que améis, Dios os ayudará y hará que triunféis sobre todo y sobre todos. Todos se obtiene si se convierte al hombre en serafín. Entonces el alma, esa cosa admirable, eterna que es el mismo soplo de Dios que infundió en vosotros, tiende al cielo, cae como llama a los pies del trono divino, habla y Dios la escucha, y alcanza del Omnipotente lo que desea. Si los hombres supieran amar como ordena la ley, como amó y enseñó a amar mi Hijo, todo obtendrían. Yo amo de ese modo. Por esto, siento que dejaré de estar en la tierra. Yo moriré por exceso de amor, como Él murió por exceso de dolor. Mira, mi medida de amar ha llegado a su colmo. Mi alma y mi cuerpo no la pueden más contener. El amor me absorbe, me sumerge, me lleva al mismo tiempo, hacia el cielo, hacia Dios, mi Hijo. Su voz me dice, ven, sube a nuestro trono y a nuestro abrazo trino. La tierra y cuanto me rodea desaparece ante la inmensa luz que me viene del cielo. Los rumores se esfuman ante esta voz celestial. Ha llegado para mí la hora del abrazo divino, Juan. Este, que se había calmado un poco al escuchar a la Virgen,
que la miraba extático, con la palidez dibujada en su cara, mientras que en el rostro de María nota que se va como encendiendo una luz bellísima. Se le acerca para sostenerla mientras exclama: está como Jesús cuando se transformó en el Tabor. Tu cuerpo resplandece como luna, tus vestidos brillan como diamante ante una llama blanquísima. No eres más humana, madre. La pesantez, lo opaco de tu cuerpo ha desaparecido. Eres luz, pero no eres Jesús. Él, siendo Dios, además de hombre, podía sostenerse por sí en el Tabor, como aquí en los Olivos, cuando iba a ascender. Tú no puedes, no te sostienes. Ven, te ayudaré a reposar tu cuerpo cansado y dichoso sobre la cama. Descansa. Y amorosamente la lleva a la cama sobre la que María se extiende sin quitarse el manto, recogiendo los brazos sobre el pecho, bajando los párpados sobre sus dulces ojos llenos de amor. Dice a Juan que está inclinado: yo estoy en Dios y Él en mí. Mientras lo contemplo y siento su brazo, di los salmos y las páginas de la escritura que se refieren a mí, sobre todo en esta hora. El espíritu de sabiduría te las indicará. Recita luego la oración de mi hijo. Repíteme las palabras del arcángel cuando me habló y las de Isabel. Repite también mi himno de alabanza. Te seguiré con lo que me resta de ser acá en la tierra. Juan, entre el llanto que le brota del corazón, se esfuerza por dominar la emoción que lo turba, con su bella voz, que con el correr de los años se parece a la de Jesús, cosa que María nota con una sonrisa y que dice: me parece tener a mi lado a mi Jesús. Empieza el Salmo 118, que recita casi entero. Después, los 3 primeros versos del Salmo 41, los 8 primeros del 38, el Salmo 22 y el Salmo primero. Luego recita el Pater Noster. Repite las palabras de Gabriel e Isabel, el cántico de Tobías, el capítulo 24 del Eclesiástico, desde el versículo 11 al 46. Finalmente entona el Magnificat. Al llegar al verso 9, se da cuenta que María no respira más, aunque no ha cambiado nada de su aspecto, sino que sigue sonriente, plácida, como si en ella no hubiera cesado la vida. Lanzando un grito de dolor, se arroja por tierra contra el borde del lecho y llama a María. No quiere convencerse de que no pueda responderle, que en su cuerpo no exista más el aliento vital. Pero debe rendirse ante los hechos. Se inclina sobre el rostro de la Virgen, en que brilla una huella de gozo sobrenatural, y lágrimas tras lágrimas bañan este rostro delicado, bañan sus hermosas manos, tan bellamente cruzadas sobre el pecho. Es el único baño que recibe el cuerpo de María, lágrimas del apóstol, de su amor de hijo adoptivo por voluntad de Jesús. Pasado el primer ímpetu de dolor, Juan, acordándose del deseo de la Virgen, recoge las extremidades de su manto de lino, que pendían del lecho, las extiende sobre su cuerpo y las del velo sobre la cabeza. La Virgen parece ahora una estatua de blanco mármol, extendida sobre un sarcófago. Juan la contempla largamente, lágrimas le siguen cayendo. Luego se pone a dar luego se pone a dar un nuevo orden a la casa, quitando de ella todo lo que no sea necesario. Deja solo el lecho, la pequeña mesa arrimada contra la pared, sobre la que pone el cofre en que están las reliquias, un banquito que pone entre la puerta que da a la terraza y el lecho donde yace la Virgen, y una mesita sobre la que está la lámpara que Juan enciende, porque ya ha anochecido. Bueno,
Después Juan va, recoge las flores en el huerto, etcétera. Me voy a saltar a la parte de la Asunción de la Virgen. Sí, ya. Aquí dice, ¿cuántos días habrán pasado? Difícil de adivinar. Si se juzga por las flores que rodean el cuerpo exánime cual corona, se debe decir que han pasado pocas horas. Pero si se juzga por las ramas marchitas de olivo en que están las flores frescas, y por otras flores secas que hay cual reliquias sobre la cubierta del cofre, se puede decir que han pasado ya varios días. Pero el cuerpo de María está como si hubiera acabado de morir. Ninguna señal de muerte en su rostro, en sus manitas, ningún olor desagradable en la habitación. Más bien se siente un perfume indescriptible que huele a incienso, a lirios, a rosas, a violetas, a hierbas de la montaña. Juan, que tal vez hace varios días que vela, se ha dormido del cansancio. Está sentado sobre un banco con la espalda apoyada contra la pared, cerca de la puerta abierta que da a la terraza. La luz de la lámpara que está en el suelo lo alumbra de abajo a arriba y deja ver su cara fatigada, palidísima, sus ojos enrojecidos de tanto llorar. Debe haber ya amanecido, porque el débil claror del alba hace visibles la terraza y los olivos que rodean la casa. Claror que cada vez más aumenta y que penetrando por la puerta hace que puedan distinguirse mejor los objetos de la habitación, los que apenas antes, debido a la débil luz de la lámpara, no podían distinguirse. En cierto momento una gran luz llena la habitación. Es luz argentada, con tintes de azul, como fosforescente. Aumenta, aumenta, anula la luz del alba y la de la lámpara. Una luz como la que rodeó la gruta de Belén cuando nació Jesús. Y en medio de esta luz paradisíaca se ven seres angelicales. Una luz que brilla más que la que antes se había visto. Como sucedió cuando los ángeles se aparecieron a los pastores, una danza de chispas de innumerables colores se desprende a sus alas dulcemente batidas, de las que brota como un murmullo armónico como de arpa dulcísimo. Los seres angelicales rodean el lecho, se inclinan, levantan el cuerpo inmóvil y agitando cada vez más sus alas, al abrirse milagrosamente el techo, así como en el sepulcro de Jesús, se hizo a un lado la piedra, se levantan, llevando consigo el cuerpo de su reina, cuerpo santísimo, pero todavía no glorificado, y por lo tanto sujeto a la ley de la materia, a la que no estuvo sujeto el cuerpo de Jesús, porque cuando resucitó, estaba ya glorificado. El rumor de las alas aumenta, es ahora tan fuerte como el sonido de un órgano. Juan, que 2 o 3 veces se ha movido de su banco, semidormido, se despierta ante la luz potente que le hiere, y al batir de alas angelicales. Se despierta también por una fuerte corriente de aire que baja del techo abierto, y sale por la puerta también abierta, que forma como un torbellino que mueve las mantas del lecho, ya vacío, sus vestidos, apagando la lámpara y cerrando de golpe la puerta. El apóstol, todavía amodarrado, mira a su alrededor para ver lo que sucede. Mira que el lecho está vacío y que no hay techo. Comprende que ha sucedido un prodigio. Corre hacia afuera, a la terraza, y por un instinto espiritual o por oír algo, levanta su cabeza, se lleva una mano a los ojos para ver mejor, para que no le moleste el sol naciente, y mira el cuerpo de María, todavía sin vida, semejante al cuerpo de alguien que está dormido, que sube cada vez más, sostenido por el grupo angelical. Como postrer saludo, la punta del manto y del velo se agitan, tal vez movidos por el viento, por el movimiento de las alas angelicales que suben,
y las flores que Juan había puesto alrededor del cuerpo de la Virgen entre los pliegues del vestido caen sobre la terraza, sobre Getsemaní, mientras un hosana poderoso del grupo angélico se escucha en lontananza. Juan continúa mirando el cuerpo que sube al cielo, y no cabe duda que por una gracia que Dios le concedió para consolarlo y premiarle su amor por su madre adoptiva, ve claramente que María, envuelta ahora en los rayos del sol que ha nacido, sale del éxtasis que separó el alma del cuerpo, que vuelve a la vida, se pone de pie, pues goza desde ahora de los dones propios de los cuerpos glorificados. Mira, mira, el milagro que Dios le concede es de ver a María contra toda ley natural, como es ahora, mientras sube hacia el cielo, rodeada, pero no más ayudada por los ángeles que cantaban jubilosos. Juan se siente arrebatado por aquella visión bellísima que pluma ninguna de hombre, que palabra humana u obra de artista será jamás capaz de describir o reproducir, porque es de una belleza indescriptible. Juan, que sigue apoyado contra el parapeto de la terraza, continúa mirando aquella resplandeciente forma de Dios, pues realmente puede llamarse así a María, a quien él creó de un modo especial, que la quiso inmaculada, para que diese forma al Verbo cuando se encarnara, que sube cada vez más. Un último y extraordinario prodigio concede Dios a Juan, al ver el encuentro de la Virgen con su Santísimo Hijo, que también resplandeciente de una belleza indescriptible, baja del cielo, se encuentra con su madre, la estrecha contra su pecho, y con ella, resplandecientes cual dos astros, sube a donde había venido. Juan no ve más. Baja la cabeza, en su cansada cara se refleja el dolor por la pérdida de María y el gozo por su glorioso destino. El gozo supera al dolor. Dice, gracias, Dios mío, gracias. Lo presentía. Quería velar para no perderme nada de su asunción, pero ya hace 3 días que no dormía. El sueño, el cansancio, unidos a la pena, me habían abatido y vencido cuando ella estaba a punto de subir. Tal vez tú mismo lo quisiste, para que no turbase ese momento y no sufriese más. Sí, lo quisiste, como quisiste que viera aquello que sin un milagro tuyo no habría podido ver. Me permitiste verla una vez más, aunque de lejos, glorificada y gloriosa, como si hubiera estado cerca, y volver a ver a Jesús. Oh, visión hermosísima, inesperada, impensable. Oh, don de dones de Jesús Dios, gracia inestimable. Volver a ver a mi Maestro y Señor, verlo con su madre, él semejante al sol, ella a la luna, resplandecientes entrambos, gloriosos, felices, unidos por toda la eternidad. ¿Qué será el paraíso ahora que brilláis allá, vosotros, astros mayores de la Jerusalén celestial? ¿Cuál el gozo de los coros angélicos y de los santos? Tal ha sido el gozo de ver a María con su Hijo, que borra todo dolor, toda pena. Aún más, mi dolor desaparece, y en su lugar entra la paz. De los 3 milagros que había yo pedido a Dios, 2 se cumplieron. He visto volver la vida a María, y siento que la calma regresa a mí. Todas mis angustias dejan de existir porque os he visto reunidos. Gracias, oh Dios, gracias por haberme concedido ver de una manera extraordinaria la suerte de los santos, cómo sucederá después del último juicio y la resurrección de los cuerpos, su unión,
su fusión con el Espíritu que subió al cielo en la hora de la muerte. No tenía necesidad de ver para creer, porque siempre he creído firmemente en las palabras del Maestro, pero a muchos no parecerá posible que los cuerpos, después de miles de años, puedan vivir. A estos digo, jurando por las cosas más santas, que no solo Jesús tornó a la vida por su poder divino, sino también su madre, 3 días después de su muerte, si puede decirse así. Volvió a la vida y con su cuerpo unido al alma, tomó posesión de la eterna morada en el cielo, al lado de su Hijo. Puedo decir, creed, cristianos, en la resurrección de la carne, que acaecerá al fin de los siglos, en la vida eterna, tanto las almas como de cuerpos. Dichosa será para los santos, horrible para los culpables impenitentes. Creed y vivid como santamente vivieron Jesús y María, para que podáis seguir igual suerte. Yo estaba cuando sus cuerpos subieron al cielo, os lo aseguro. Sed justos para que podáis un día habitar en el mundo nuevo eterno, con alma y cuerpo, junto a Jesús Sol y a María Estrella de las estrellas. Nuevamente, gracias, oh Dios. Recojamos ahora lo que queda de ella, las flores que cayeron de su vestido, las ramas del olivo que se quedaron sobre su lecho, y conservémoslas. Para algo servirán. Sí, servirán para proporcionar ayuda y consuelo a mis hermanos, que en vano estuve esperando. Tarde o temprano los encontraré. Aquí Lo dice que que pasa un día fueron como 3 hoy. días, también ella estuvo en su dormición, ¿no? Ujú. Ujú. Y según veo, no tuvieron los demás apóstoles. Solo Juan pudo experimentar este prodigio de los prodigios. Sí, solo Juan. Hay una versión de San Juan Damasceno que habla de que todos los apóstoles se reunieron y todo eso, pero eso es una, diría yo, creo yo, que es una fantasía del santo, quizás un sueño que él tuvo y lo compartió y lo escribió. Mm, no lo sé, pero esto de aquí es una revelación del mismo Jesús. Esto es lo que realmente pasó. Solamente Juan estuvo presente. Mira, aquí En está. la ciudad mística, ahí sale que San Pedro sí estuvo presente como el primer papa de la iglesia representado, ¿no? Ahí en ese libro explica. Y que estaban también los demás apóstoles, ¿no? Pero sin embargo, el único que vio creo que es San Juan y San Pedro, estas visiones. Claro, aquí Sí. está diciendo de que Juan los estaba esperando, pero ellos no llegaron a Mm, tiempo y no estuvieron. Y también ahí, como son dos fuentes que el uno dice, una fuente dice una cosa y otra fuente dice otra cosa, ahí tenemos que ver la veracidad de las fuentes. Y sabemos que ujú. una, y sabemos que una está, yo digo contaminada, ¿no? No se me ocurre otra palabra más precisa con, eh, con apreciaciones o imaginaciones de la propia santa, ¿no? Que es en el caso de la ciudad de Dios. En cambio, María Valtorta, ella veía, Jesús la hacía ver y ella escribió, ¿no? No ocurrió el castigo que sabemos que ocurrió sobre la obra La de María ciudad Valtorta. mística, Así es. ciudad mística. Entonces, de las dos, yo me quedaría con esta, ¿no? Porque es realmente a Jesús, eh, de lo que Jesús dice, no vamos a dudar, ¿no? En cambio, lo otro, Jesús dice sí, no van a encontrar ese. A esta santa le reveló la Virgen. Fue una Eso. revelación de la Virgen, sí, de la Virgen. Y ahí sale que estuvo San Pedro Ujú. como cabeza de la iglesia.
Es más, ella le pidió la bendición a San Pedro como cabeza de la iglesia. No podía faltar, dijo. Dice ahí, ¿no? No, sí, suena muy bonito, pero por lo que vemos acá, sí podía Ujú, faltar, porque no, acá dice que él no estuvo en cambio, ¿no? ujú. Realmente, eh, lo más probable es que en ese momento Pedro estaba en la misión que Jesús ya le había encargado. ¿Quién sabe Sí, sí, sí. dónde habrá estado Pedro? No, la verdad es que no sabemos. Pero al rato de la hora, lo que más importa es que tenía que estar el discípulo que más se lo mereció, y ese era Juan. Juan. Ujú. Yo creo que nos podemos quedar aquí. Hemos leído lo principal acerca del tránsito de la Virgen y sobre su asunción. Eh, lo principal, ¿no? Porque la lectura tiene más detalles, es más larga, ya ustedes saben, pero es lo principal.